Hermanos, miren, Dios nos hace la invitación a todos el universo. Todos. Venid a mí, dice Él, todos los términos de la tierra, los negros y los blancos, los ricos y los pobres, todos, no importa el que es muy pecador y el que es poco pecador. No importa aquel que es inteligente y consciente, calculador, que da un paso calculado para no fallarle a la sociedad. No importa si tú eres apresurado y cometes errores, todos vengan a mí, dice el Señor, todos. Muchos serán llamados, todos serán llamados, pero pocos, muy pocos, poquísimos serán escogidos. Es por eso, querido amigo, que te tengo que hablar el evangelio de verdad, la buena nueva. Escúchame bien. Por eso es que Dios va a juzgar a aquellos que menosprecien esta salvación tan grande. No se trata, amigo, amiga, que esto es un martirio o que queremos martirizarte, sino que Dios quiere que cobras conciencia. Él dice en su palabra, en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Yo te coloco, hijo, hija, hermano, hermana, prójimo amado, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te presento la noticia evangélica. Jesucristo salva. Ese es el camino. Y te presento, hijo, lo que es el camino de la muerte. Si tú menosprecias, porque Dios no va a forzar a nadie, si tú menosprecias a Jesucristo, vas a ser juzgado conforme a este mi evangelio que te predico, que es el evangelio de Pablo, el evangelio de nuestro Señor, el evangelio del Padre. Vas a ser juzgado. Y yo quisiera que fuera para vida, hijo, resurrección de vida, no de muerte. Dios a nadie, Él no va a forzar a nadie a aceptar la salvación contra su voluntad. Tú no quieres, Él no te forza. Pero entiende, somos finitos, somos efímeros. Así como la niebla se disipa cuando la luz del sol se impone, de esa manera tenemos que irnos de esta tierra. Dice el Señor, 70 son los años del hombre en la tierra. Y en los más fuertes, 80. Pero con mucha aflicción en su cuerpo. Y después pasamos, como la neblina. Es como la flor del campo, que nace en la mañana hermoso y al atardecer se le acaban sus encantos. Por esa efímera vida, Dios te tiende la mano, hijo, hija, y así seas grandote de 80 años, de 70 años. Para ti tú eres grandote y para tu familia, pero para Dios es un bebé. Eres una bebé para Dios, el eterno. Y es por eso que Él te llama, hijo, hija, entiende, este es el evangelio de verdad. Él no va a forzarte. Si se elige darle la espalda a Dios, estaremos perdidos. Numeral, si se elige darle la espalda a Dios, estaremos perdidos. Numeral, si se elige darle la espalda a Dios, estaremos perdidos. Claro, Él no te va a forzar. La presencia de Dios está en este lugar. Y quiero que anotes esto grandote, un hashtag grandotote. La presciencia, Dios lo conoce todo en la ciencia.
y la predestinación divina en ninguna manera excluye la voluntad humana. Voy a repetirlo. La presciencia y la predestinación divina en ninguna manera excluye la voluntad humana. Es decir, tu voluntad, hijo, hija, tu voluntad, hombre, mujer, es determinante para la salvación. Él te ha predestinado en su presciencia, sabiendo todo, en su omnisciencia. Dios te ha preseleccionado, pero tu voluntad es determinante. Él no va a forzarte. Dios no va a forzarte. Tú escoges la vida, que es Cristo, o la muerte sin Cristo. Él no te va a forzar. Es verdad, Dios nos ha predestinado como familia, como raza humana, para la salvación. Y es por ello que ha dado a su Hijo de manera universal, para que todo aquel que en Él crea, todos tengamos la oportunidad de escapar. No importa cuánta gracia tenemos, no importa cuánta inteligencia y conocimiento manejamos, Cristo para las naciones, Cristo para todo el mundo entero. Cristo es el patrimonio de confianza. Cristo debe ser en tu vida el primero. Pero si tu voluntad determina darle la espalda a Cristo, te perderás. Esa es la preselección. Esa es la predestinación. Seguimos. Coloca este hashtag. En las manos de Dios está nuestra salvación. Coma. En las manos de Dios está nuestra salvación. Pero cada uno debe hacer la voluntad de Dios. Cada uno debe hacer la voluntad de Dios. Nuestra salvación está en las manos del Padre. Es verdad. Solo Él nos puede salvar a través de Jesucristo. Eso es verdad. No podemos hacer nosotros nada para alcanzar ese rescate. Eso es la verdad. Pero ¿sabes? Pero si nosotros estamos en la salvación, debemos hacer la voluntad del Señor. Y aquí está una pregunta que debes responder en tu foro interior, allá en la comodidad de tu hogar, donde me oyes. ¿Era el Verbo Dios, sí o no? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Era el Verbo Dios? ¿Sí o no? Era el Verbo el propósito de salvación, que el Verbo se encarnara, según Juan 1:14. Era el propósito de Dios que ese Verbo, que ese Dios se encarnara. ¿Sí o no? Sí. Pero con ser el Dios, Verbo. Mira lo que Él dijo allá en el cielo antes de hacerse carne. Y aquí quiero establecer el fundamento de tu vida cristiana. No creas a esos que dicen que la predestinación es para que el que Dios seleccionó sea salvo rotundamente, haga lo que haga y pase lo que pase. Dios quiere en su preselección
en su predestinación que tú y yo seamos salvos. Pero eso no determina la meta final. Es tu carácter y tu decisión lo determinante. Es tu vida lo que determina. Dios te ha preseleccionado, pero si tú no te quieres montar en el autobús, Cristo nos enseñó a montarnos en el autobús, porque Él, siendo el Verbo, allá estando en la eternidad, por revelación se lo entrega a nuestro hermano Pablo, y él le dice a Pablo lo que ha de decir, porque Pablo, cuando esgrime la pluma y su verbo, su pensamiento para la carta a los hebreos, le dice la verdad contundente, y le dice en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 9, por lo cual, entrando en el mundo, dice, todavía no estaba en el vientre de María. El Verbo todavía no estaba en el vientre de María. Antes de entrar, el Verbo le dice, sacrificio y ofrenda, Padre, no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. A Jesús de Nazaret me voy a meter allí en ese vientre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, el Verbo dijo, he aquí, Padre, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es que el mismo Cristo hizo la voluntad del Padre en la predestinación. ¿Había un plan? Sí. ¿El Verbo se iba a encarnar? Sí. ¿El Verbo era Dios? Sí. ¿Jesús iba a ser hijo de Dios? Sí. Pero había un requisito: hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, pero debemos hacer su voluntad. Repitan, por favor, y colocó este hashtag: en Cristo Jesús estamos seguros. Punto y coma. Pero, coma, debemos hacer la voluntad del Padre como Cristo la hizo. Aleluya. Allí está. Entonces, vamos concluyendo, muchachos, muchachas. La predestinación es el llamado universal de Dios para toda la familia de la tierra. Nosotros aceptamos esa preselección que ha hecho el Padre. En Cristo nos incorporamos como templo y morada del Espíritu de Dios. Pero, tomando de la esencia y del ejemplo de Cristo, decimos: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Quiero agradarte en espíritu y verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por la revelación. Gracias porque tú me ayudas. Gracias porque tu palabra la siento en mí. Gracias porque tu palabra me renueva. Gracias porque tu palabra se me revela para vida eterna a mí. La he compartido con tus hijos, tus hijas, los que tú compraste a precio de sangre, los que tú predestinaste para la salvación. Ahora permite que esta palabra, Señor, en cada uno de mis hermanos, hermanas, consiervos y consiervas, en todos los hombres que me oyen, se haga un amén. Y permite que, entendiendo tu plan, tu preselección, la predestinación,
podamos esforzarnos como se lo exigiste a Josué y se lo exiges a cada uno de nosotros en este tiempo, para que nadie arrebate nuestra corona. Señor, entendemos tu preselección y nos comprometemos en este tu plan perfecto que coronaste con Jesucristo, en hacer nuestro mejor esfuerzo para que tu palabra viva en nosotros y para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.